Luisín Mejía Oviedo, buenas tardes, presidente, miembro del Comité Olímpico Internacional. Difícil, Luisín, apearte de ese título. Apreciado amigo Antonio Acosta, presidente del Comité Olímpico Dominicano, viceministro de Deporte, representación del Gobierno de la República Dominicana, estimada María José Pese, directora de la Oficina Regional de la Agencia Mundial Antidopaje para Latinoamérica y el Caribe, apreciados doctores Víctor Carpio, Eduardo de la Osa, invitados internacionales en este foro, amigos, dirigentes deportivos, médicos, miembros de la prensa, amigos, público en general. Buenas tardes, para mí es de muy grato placer comparecer en este foro en calidad de la presidencia de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, que hoy ya tiene unos 192 países signatarios, incluyendo la República Dominicana, que se hizo signatario justamente en el año septiembre del año 2014, y traer traer un humilde mensaje de hacia dónde procura la Convención abordar este tema del dopaje a nivel internacional y obviamente resaltar lo que humildemente entendemos son los retos y posibles soluciones para atacar este flagelo a nivel local. El deporte siempre ha estado vinculado a la sociedad y de hecho es un referente como una herramienta que permite generar valores positivos en la formación integral de nuestros jóvenes, de nuestra sociedad, de nuestros individuos. De hecho, entre hombres y mujeres del deporte, como quienes estamos en este foro, pudiéramos lograr durar varias horas hablando de las bondades del deporte, cómo impregna la disciplina, el respeto de reglas, el valor del trabajo en equipo, la solidaridad. Es una herramienta que ayuda a la formación, ayuda de manera efectiva a disminuir la criminalidad y un sinnúmero de beneficios, pero como referente de una sociedad, si en la sociedad existe la trampa, es posible encontrar la trampa en el deporte. Si en la sociedad existe la corrupción, se puede encontrar en el deporte la corrupción. Y de hecho, atendiendo a cómo salvaguardar los valores y la integridad de esos valores positivos del deporte en beneficio de nuestra sociedad, los gobiernos del mundo, a través de este órgano multilateral de Naciones Unidas, específicamente la agencia de UNESCO, que trabaja la educación, la cultura, la ciencia y el deporte, los gobiernos del mundo han identificado cuáles son aquellos elementos que amenazan esa integridad y esos beneficios de esta herramienta tan importante para la sociedad denominada deporte. Y tenemos que se han identificado como la violencia en los estadios, una de estas amenazas a los beneficios del deporte. Pero esta es difícil verla en todos los lugares del mundo. La violencia en los estadios típica del fútbol en los países suramericanos y algunos países del norte de Europa. No sucede aquí. Así también se ha identificado el hecho de los juegos arreglados, que va vinculada a la industria de las apuestas, y en la cual también se identifica en algunos lugares del mundo, no en todos, Europa, Asia. También la corrupción, sobre todo identificada en la organización de grandes eventos multideportivos, compra de sedes y demás, donde solo sucede y se puede identificar en países que tienen la potencialidad, la posibilidad de montar grandes eventos deportivos, no en todos los países del mundo. Pero el único elemento, amenaza identificada, que es global, sin excepción de ninguna nación del mundo, no importando su nivel de desarrollo económico, es el dopaje. Y para ello es importante entender que es a través del movimiento olímpico, el movimiento deportivo, que para salvaguardar el deporte y la estructura del mundo federado comienzan las gestiones de la lucha contra el dopaje en el deporte. En el 99 la creación de la Agencia Mundial Antidopaje, el Código Mundial Antidopaje, con sus signatarios. ¿Quién es signatario del Código Mundial Antidopaje? Promulgado a través de la WADA. Signatarios son los comités olímpicos nacionales, las federaciones internacionales, las federaciones nacionales, los atletas, las agencias nacionales de antidopaje, pero no los gobiernos. Porque los gobiernos, como naciones soberanas, no están subyúdice a que sean fiscalizadas por una agencia construida por el movimiento olímpico con la participación gubernamental. Entonces venía un gran problema a nivel mundial, y es que cuando se iba detrás de la trampa del dopaje, a imponer una sanción, como los gobiernos no eran signatarios de una pieza,
los gobiernos y las autoridades se iban a un lado y se daba el caso de que si un atleta se alojaba en la justicia ordinaria, iba ante un juez y decía: me quieren sancionar del deporte, que es un derecho fundamental. Y entonces venía la problemática donde el sancionador decía: pero violó el código. Y el juez o jueza decía: yo lo que conozco son las leyes, yo no conozco el código. Y es cuando la problemática se soluciona con un instrumento internacional, un tratado internacional llamado Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, del cual los gobiernos sí asumen el compromiso de ser signatarios. Esta convención es lo que enlaza la responsabilidad de los signatarios ante el Código de la WADA con la responsabilidad de los gobiernos ante este tratado internacional. Sin convención, los gobiernos son responsables. Con la convención ahora tenemos una responsabilidad como gobierno, donde ya asumimos el código como un anexo de dicha convención y donde se responsabiliza a los gobiernos de las políticas públicas que se implementen para salvaguardar la salud y el juego limpio. Entendido esto, es importante definir claramente, de manera técnica, lo que es el dopaje, cómo se abordaba y cómo se aborda hoy. El dopaje no es otra cosa que poner en tu cuerpo una sustancia prohibida, la cual no debe nunca de existir y aparecer, una sustancia controlada, la cual tu cuerpo la genera, pero no debe de pasar ciertos niveles. De pasar se entiende que te la administraste de manera externa, y también métodos prohibidos. Como decía Luis y Mejía, no se podía usar un medicamento, empecé a ponerme autoinfusión de sangre, no me estoy poniendo ninguna sustancia controlada ni prohibida porque es mi propia sangre, pero es un método prohibido. El abordaje en el pasado, cuando yo era deportista activo, siempre recordé que se me decía en los 90, principios del 2000, no doparse porque te puedes morir. Hoy día, la ciencia ha demostrado que un atleta en un programa de dopaje correctamente supervisado por la ciencia y médicos, lejos de tener un detrimento de su salud, tiene un beneficio de su salud. Los médicos y los científicos han demostrado que con sustancias dopantes se tiene un hombre o una mujer más fuerte, más hábil, más alerta. Así que, lejos de lo que antes era, cuidado, no te dopes que te mueres, hoy día se dice, el dopaje es trampa. Y si usted le pone el corcho al bate para batear más lejos, usted es trampa y está sancionado. Si usted se comprometió a competir obedeciendo lo que son las listas de sustancias prohibidas y la tiene en su cuerpo, usted hizo trampa y es sancionable. No obstante, en algunos países del mundo, sobre todo en los países en vía de desarrollo, como el ejemplo de la República Dominicana, lejos de exclusivamente tratarse un tema de trampa, se convierte en una problemática de salud pública. ¿A razón de qué? De que tienes la posibilidad de un deportista yendo detrás del sueño de convertirse en una gran figura del deporte y con ello recibir los beneficios económicos que trae consigo convertirse en una figura del deporte, pudiera darse a la tarea de, sin ningún tipo de asesoría médica, incurrir a suministrarse sustancias prohibidas y como consecuencia entonces sí poner su vida en riesgo. La República Dominicana enfrenta grandes retos en esta materia. Número 1, como decía María José Pese, entró en vigencia en el 1 de enero de este año un nuevo Código Mundial Antidopaje. Este código, si bien es más garantista de derechos fundamentales, también es más exigente, mucho más exigente. Y las sanciones son no solamente para el atleta, sino para su círculo. Involucra entrenadores, involucra médicos, involucra masajistas, asistentes y demás. Con lo cual un caso impositivo ya no, como en el pasado, se destinaba exclusivamente al último eslabón de la cadena, el atleta, sino en un proceso de investigación que permita definir cómo llegó la sustancia al cuerpo de ese atleta. Y cuando estamos en un país donde cualquier persona puede comprar una sustancia dopante en una farmacia, entonces nos encontramos uno de los grandes retos, que es regular, medir y controlar todo lo vinculante al deporte. Para nosotros como nación, signatario del código, nuestra autoridad nacional, la Agencia Nacional Antidopaje, de la mano del brillante amigo y doctor Milton Pinedo, lo más importante que tenemos por delante es garantizar su correcta estructura y funcionamiento, que solo puede suceder con la entrega de los recursos y los fondos necesarios. Hoy,
desde la convención y habiendo cursado 6 años en el Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje, necesitamos proveer de los fondos económicos, porque de no hacerlo, nuestra agencia, cayendo en consecuencia de ser declarada en no cumplimiento con el código, tendremos daños colaterales para el deporte nacional. Nuestros atletas no podrán lucir nuestra bandera y participar en eventos internacionales. No podrá República Dominicana gozar, como gozamos en la Copa Panamericana de Voleibol, de alojar y ser anfitrión de un evento en nuestro país. Primer reto, dotar a la agencia de los recursos, personas, humanos y económicos para poder operar de manera correcta. Segundo, cuando hablamos de una legislación, no nos tenemos que inventar el agua tibia. No nos tenemos que poner creativos. Para octubre de este año, en la sede de UNESCO en Francia, se aprobará un modelo legislativo a través de la convención que permitirá a las naciones poder simplemente adaptar este modelo y esta guía para poder encauzar una pieza legislativa que vaya de acorde con los instrumentos internacionales. Aquí se habló en una descripción de una pieza legislativa, datos que van en contradicción de lo que hoy día exige y demanda el código y la convención. Entonces, no nos tenemos que poner a crear lo que ya está creado. Así que en materia legislativa, como el país es signatario de la convención, significa que esa pieza fue aprobada a través del Congreso, tiene estatus de ley solamente paralela a la Constitución de la República. Cualquier cosa que falte parte de la convención, cualquier cosa nueva, contradictoria, prevalece la convención. ¿Ok? Así que la primera parte, los recursos para la agencia. La segunda parte es alinear una legislación de la cual ya va a existir un modelo y la cual la UADA exige que ciertos elementos de la pieza legislativa se cumplan. Hoy día existen países a nivel internacional cuya nueva legislación tiene elementos encontrados y la UADA entonces la declara o la pone en lista de alerta para declarar a ese país o a esos signatarios en no cumplimiento. Así que ojo, cuando se habla de legislación en materia de antidopaje, no es crear nada nuevo, es obedecer los estamentos a los cuales nosotros somos signatarios, ya sea por el código o como gobierno a la convención. Otro elemento está muy importante para las autoridades gubernamentales es el deporte que no es olímpico. ¿Qué pasa con la estructura deportiva que sucede en una nación que está fuera del espectro y el alcance del movimiento federado? Como bien se ha dicho y se reconoce, y es oportuno mencionar, el gran aliado de la lucha antidopaje en República Dominicana es el movimiento olímpico, y lo ha sido históricamente y hasta la fecha. Pero sucede que tenemos ligas profesionales que no están dentro del alcance del olimpismo, pero son una responsabilidad del Estado. ¿Cuál es nuestro deporte rey? El béisbol. ¿La Liga Profesional de Béisbol es federada? ¿Obedece al olimpismo? No. Pero es la razón principal de ausentismo escolar en los niños y de dopaje descontrolado en nuestra nación. ¿Qué hará el gobierno para regular el deporte rey, al cual aplaudimos cuando vemos a nuestras megaestrellas en el béisbol de Grandes Ligas, pero ignoramos históricamente? Todos los gobiernos de la historia han ignorado si existe o no un efecto negativo o consecuencia de esa industria. Y uno de los grandes problemas que tenemos con el béisbol es el dopaje, donde sabemos que existen las granjas de jugadores, los buscones, los entrenadores que en cualquier lugar tienen al niño a los 12, 13, 14 años y le inyectan lo que sea necesario para venderlo a un equipo de Grandes Ligas y cobrar un dinero. Tenemos que ponerle atención a la regulación que demanda hoy día el mundo y para nosotros salvaguardar la salud de los niños. Qué interesante ver en la prensa hace unos meses la sociedad de pediatras endocrinólogos resaltando su alarma de los médicos pediatras endocrinólogos recibiendo padres pidiendo hormonas de crecimiento para que su hijo lance más rápido, bate más duro. Tenemos un problema de salud pública. ¿Quién está regulando esto? ¿Cómo vamos nosotros a meter regulación y a garantizar que esto va a tener el control que permita salvaguardar la salud de nuestros niños? Entonces, la Liga Profesional de Béisbol, la Lidón, yo he hecho llamado público varias veces.
Major League Baseball, que no se rige bajo el olimpismo ni la estructura de deporte federado con una empresa privada, decide iniciar un programa antidopaje hace varios años, y dentro de las ligas profesionales de los Estados Unidos, comparada con la NBA, la liga de hockey, la liga de fútbol americano, es la de mayor credibilidad a razón de invertir en programas preventivos y un programa antidopaje, lejos de lo que exige el Código Mundial a los atletas olímpicos. En otras palabras, con la sustancia que se le encuentra a un atleta olímpico prohibida, se va 4 años sancionado para su casa. En el béisbol juega la misma temporada, pero por lo menos se inició con algo. No entendemos cómo la Liga Profesional de Béisbol de la República Dominicana, la Lidom, no tiene un programa antidopaje. Métanse lo que ustedes quieran, que Oquito va a jugar y lo vamos a aplaudir, nos vamos a divertir todos. Eso no puede suceder en un país serio, lamentablemente. Qué pena que la Lidom no lo hace por tema de credibilidad y mostrar una imagen seria de que protege a sus jugadores y que te muestra un juego limpio. Qué pena. Pero si no lo hiciera por voluntad propia, yo creo que las autoridades tenemos la potestad de poder sentarnos y decir: tú no puedes jugar si me representa un peligro, y los niños de más abajo van a incurrir en un asunto. Eso no puede suceder. Entonces, llamado, tenemos varios retos. El deporte olímpico y federado hoy mantiene su certificación, y la cual, con las exigencias de este nuevo código, amerita de mayores recursos para la Agencia Nacional, que es la autoridad que debe de encargarse de absolutamente todo lo relativo a los controles a nivel nacional, que hoy día es signataria del código, que hoy día está certificada por la Agencia Mundial Antidopaje, y que hoy día está dirigida bajo la persona que para mí más conoce de este tema a nivel de nuestro país. Segundo, el tema de la legislación, saber que tiene que ir totalmente alineada a los instrumentos que ya existen de colaboración. Y tercero, fuera de lo que es el deporte, autoridades gubernamentales, a la cual exhorto quizás a crear alguna comisión de expertos que pueda permitir definir cuáles son el paso 1, 2 y 3 para empezar a regular el deporte que actualmente e históricamente a través de todos los gobiernos no ha sido regulado. Yo pienso que este foro permite, Camilo, Albanelli y todo el grupo de CDN, permite que esta discusión se exponga, que sea del interés del Estado en sentido general, y te estoy seguro que va a generar acciones específicas para llevar nuestro país a más controles y garantizar un futuro de un deporte limpio y salud para nuestros deportistas y nuestra sociedad. Muchísimas gracias.